resulta que es un bólido y por ello está aquí con nosotros la doctora Guadalupe Cordero. Ella es investigadora del Departamento de Ciencias Espaciales del Instituto de Geofísica de la UNAM, que es la máxima casa de estudios y pues una estudiosa del tema. Bienvenida. Gracias, buenos Frente días. a qué estamos en Puebla, ¿qué fue lo que vivimos? Por los testimonios que hemos escuchado y por los videos que hemos visto, suponemos que fue la entrada de un meteoroide a la atmósfera de la Tierra. ¿Esto es un bólido, es un meteorito? ¿Por qué hay tanta confusión? Son tres términos que se confunden mucho. Cuando hablamos del objeto que entra, ya puede ser de origen asteroidal o cometario, el objeto es un meteoroide. Cuando el meteoroide entra en interacción con la atmósfera de la Tierra, debido a la fricción que existe con el aire, se empieza a calentar, se funde, se evapora, se ioniza y empieza a emitir luz. El fenómeno lumínico es lo que se llama meteoro. Si este fenómeno lumínico es muy intenso, se le cambia el nombre a bólido. Precisamente un bólido es un meteoro, un fenómeno lumínico muy brillante. Y si el objeto, el meteoroide, logra sobrevivir a todo lo que le pasa en la atmósfera y lo podemos recuperar en tierra, al sobreviviente le llamamos meteorito o meteorita, como les gusta llamarlo a los geólogos o geofísicos. Ya, muy bien. ¿Y por qué nos causó tanta expectación, particularmente en Puebla? Porque se escuchó muchísimo, la explosión fue muy intensa. ¿Parecida a qué? Hay diferentes testimonios. Por ejemplo, cuando entró el objeto que produjo la meteorita de Allende en 1969, las personas lo describen como un sonido como si se estuviera descarrilando un tren. Es muy, muy intenso, asusta muchísimo a las personas. Esto ocurre porque cuando el objeto está entrando, entra la atmósfera, opone una resistencia a él. Y llega un momento en que la resistencia de la atmósfera es tal que supera la fuerza de cohesión interna del objeto y lo hace estallar. En ese momento es cuando se escucha el sonido tan intenso que asusta a las personas. ¿A los seres humanos, a la naturaleza, al planeta? No, nada. Es un fenómeno que ha ocurrido desde la formación del sistema solar y seguirá ocurriendo. Es un fenómeno muy interesante que hay que estudiar, sobre todo porque nos interesa encontrar patrones que en algún momento nos permitan poder decir más o menos cuándo podrían entrar. Es muy difícil, al igual que un sismo, no es posible predecir cuándo van a entrar este tipo de objetos, sobre todo los pequeñitos. A los que sí se tienen monitoreando todo el tiempo es a los objetos de más de 1 kilómetro, de más de centenas de metros. Claro. Alguna vez escuché al astronauta Neri Vela que nos decía que cuando él fue al espacio pegaban ciertas piedras en la nave y esto podría ocasionar, de haberle pegado con tanta fuerza, pues, algún orificio a la nave. Si eso pasa en el espacio, ¿eso podría pasar a la Tierra? Bueno, esto es, gracias a nuestra atmósfera, estos objetos pequeñitos que escuchó el doctor Neri Vela ya se deshacen en la atmósfera. Son muy pequeños. Los que, digamos, nos preocupan son los de más de decenas de metros y más grandes. Estos sí pueden causar grandes catástrofes. Por ejemplo, quizás no se conoce mucho, pero el 30 de junio de 1908 ocurrió un evento en Siberia, en Rusia. Entró un objeto de más o menos unos 80 metros, ni siquiera tocó la Tierra, estalló a 8 kilómetros de altura con una energía de 13 megatones, o sea, varias centenas de bombas atómicas. Wow. Y la onda de choque ocasionó la caída de 2.500 kilómetros cuadrados de árboles. Entonces, para que tengan una idea, alguna vez hice un experimento de poner el DF dentro de la zona de destrucción de Tunguska, cabe completito. De haber caído. De haber caído en la Ciudad de México hubiéramos tenido problemas. Doctora, ¿cómo tenemos que ver estos fenómenos, particularmente los niños? Bueno, son fenómenos maravillosos, en realidad son parte de la naturaleza, como los sismos, como los volcanes, están aquí, van a estar aquí todo el tiempo. Es importante estudiarlos porque eso nos da información sobre cómo son estos objetos, cómo podríamos tratar con ellos en algún momento, pero también nos da información sobre el origen del sistema solar, sobre las condiciones físicas y químicas que había en ese momento y también sobre el origen de la vida. Porque en algunas meteoritas que hemos recuperado se han encontrado compuestos orgánicos, muy simples, pero compuestos orgánicos. ¿Esto nos está hablando de que puede haber vida en otros planetas? Podría haber vida, sí. De hecho, hay científicos en todo el mundo que están buscando la forma de detectar si existe vida en otros planetas. En particular, en nuestro sistema solar hay cuerpos de origen de interés astrobiológico muy importantes, como Titán, Marte y el satélite Europa. ¿Incluso agua? En el satélite Europa sabemos que hay agua en estado líquido debajo de la corteza de hielo. Muy bien. Pues muchas gracias por estar aquí, por explicarnos de lo que se trató este fin de semana, esta luz luminosa que particularmente se vio con mucha intensidad en Puebla. Sí, gracias a ustedes. Gracias y muy buenos días. Buenos días.